quien ya está con nosotros aquí en el escenario. Adelante, por favor. Gracias. Hola, bueno, buen día. ¿Se escucha así? Bueno, me dejaron solo acá. En los paneles anteriores estaba acompañado, pero acá quedé solo. Bueno, mi nombre es Gabriel Oriolo, soy licenciado en Administración de Empresas. Me recibí en la UBA, soy producto de educación pública, hice primaria, secundaria y facultad en la universidad pública. Y después, bueno, hice algunos cursos en universidades privadas. Bueno, fundamentalmente la idea es contarles sobre la superintendencia, cómo encontramos la superintendencia, qué estamos haciendo y cuál es la idea de hacia dónde vamos. Asumimos porque si bien yo soy la cara visible, hay un equipo de trabajo conmigo, el gerente general, una serie de gerentes que venimos trabajando desde principio de febrero. Llevamos 7 meses de gestión. Yo anteriormente trabajé durante casi 30 años en el sistema de salud privado. Yo ocupé varias posiciones en una empresa, una obra social de dirección de empresas de las principales y medicina privada. Y mi última estación estaba a cargo de sistemas de esta empresa. Me desvinculé en noviembre, a principios de noviembre del año pasado, previo balotaje. Y en enero, cuando todavía estaba de vacaciones, me ofrecieron esta posición que la acepté con mucho gusto, con un gran desafío y una gran responsabilidad. Bueno, pasamos a la primera presentación. Básicamente, ¿cuál es la función de la superintendencia? ¿Cuál es el ámbito en el que se desenvuelve? Nosotros fundamentalmente lo que tenemos como responsabilidad tiene que ver con la fiscalización de los agentes de salud. Los agentes de salud son las obras sociales nacionales y las empresas de medicina prepaga. Y la otra función importante que tiene la superintendencia tiene que ver con la administración del Fondo Solidario de Redistribución. El decreto 70, el famoso decreto 70, lo que modificó respecto a las responsabilidades que tenía la superintendencia desde su fundación, solo nos modificó lo que tenía que ver con la definición de los valores de las cuotas de la medicina privada. El resto de las funciones, el resto de las responsabilidades, siguieron estando a cargo, en cabeza de la superintendencia. Nosotros comenzamos la gestión y tenemos 3 objetivos fundamentales que son el marco general en el cual nos venimos desenvolviendo, que acá son los que menciono como objetivos. El primer objetivo fundamentalmente tiene que ver con brindar las condiciones necesarias para que los agentes de salud, como les decía, obras sociales nacionales y empresas de medicina privada, puedan competir libremente. La segunda condición tiene que ver, o el segundo objetivo, mejor dicho, tiene que ver con que los beneficiarios tengan la libertad de elegir a dónde derivar sus aportes. ¿Qué medicina privada quieren o qué medicina o qué obra social quieren que le dé cobertura de salud? Y el tercer objetivo, y muy relacionado con las dos anteriores, tiene que ver con que ese aporte de cada uno de los trabajadores llegue a la prestación y no se pierda con costos adicionales en el camino. Después ya vamos a hablar un poco de eso, le voy a hacer alguna mención a esto, pero esos son los 3 objetivos marcos con el cual nos venimos desenvolviendo, como les decía, desde principio de febrero. Ok. ¿Cómo encontramos la superintendencia? Bueno, la encontramos que no cumplía ninguno de estos objetivos. No venía cumpliendo esos objetivos. No venía fiscalizando, no venía auditando, venía definiendo los valores, que dejó de ser de la medicina privada, que era uno de los objetivos que dejó de ser responsabilidad nuestra, pero la realidad es que encontramos una superintendencia que no cumplía con los principales objetivos para la que había sido creada hace muchos años, ¿verdad? Y ahí empezamos a trabajar fundamentalmente con la intención de, bueno, hoy vinimos escuchando respecto a mucho cómo está el sistema de salud, que el sistema de salud está en crisis, que requiere una reestructuración. Bueno, nosotros venimos buscando justamente un sistema de salud que sea más solidario, más equitativo y competitivo. Esos serían como los 3 pilares en los que venimos trabajando.
Bien, este cuadro intenta sintetizar, cuando hablamos del sistema de salud, cómo está dividido. El sistema de salud de Argentina es un sistema de salud único. Y en esto no hago juicio de valor, es único porque no hay en otra parte del mundo un sistema de salud como el nuestro. El sistema de salud tiene 3 subsistemas. Tenemos el subsistema público, que son los hospitales nacionales, provinciales y municipales, donde atienden aproximadamente a 19.000, unas 20 millones de personas. Estos números son referentes, por supuesto van cambiando, pero podemos tomarlo como números válidos para hacer este tipo de análisis o de evaluación. Hablamos de unas 20 millones de personas que se atienden en el sistema público. Hay alrededor de 30 millones de personas en el subsistema de la seguridad social y tenemos unos 7 millones y medio aproximadamente de personas que se atienden en la medicina prepaga o en el sistema privado. Cuando hacemos la suma, que dice el total, ven que hay 56 millones de personas y en realidad nosotros sabemos que somos menos, somos unos 46, 47 millones de personas, lo cual esto demuestra cómo las personas tienen en muchos casos entre 2 o 3 accesos a los distintos subsistemas de salud. El sistema nuestro de salud, esta mañana lo explicaron muy claramente, es un sistema fragmentado, es un sistema donde requiere una reestructuración y me parecía que estaba bueno esta primer slide para que todos tengamos en cuenta dónde estamos parados. ¿Por qué hay gente que accede a varios subsistemas? Bueno, un ejemplo muy claro es en que venimos trabajando mucho desde la superintendencia, tiene que ver con que los beneficiarios estaban obligados para acceder a una empresa privada, que aprovechar su aporte laboral, tener que tercerizar a través de una obra social. Entonces, esas personas van a estar duplicados, van a estar en el subsistema de seguridad social y también va a estar en el subsistema privado. Tenía que hacer esa tercerización sin ningún agregado de valor, porque la verdad era un costo para el beneficiario, sin ningún agregado de valor en ese sentido. Bien. Sobre este cuadro que intenta sintetizar lo que es el sistema de salud, acá está resaltado el ámbito en el que trabaja la superintendencia. Nosotros tenemos responsabilidad sobre las obras sociales nacionales y las empresas de medicina privada. No tenemos responsabilidad sobre las obras sociales nacionales, provinciales, no tenemos responsabilidad sobre las obras sociales de regímenes especiales ni otro tipo de organización. Nuestro ámbito es sobre las obras sociales nacionales, que son unos 15 millones de beneficiarios, y los 7 millones y medio de personas que tienen una cobertura de medicina privada. Bueno, yo les hablé como de los 2 objetivos principales de la Super, hablábamos de la fiscalización de los agentes de salud y hablábamos del Fondo Solidario de Redistribución. Voy a hacer una breve explicación respecto al Fondo Solidario de Redistribución. Es un fondo que venimos administrando de la forma más transparente posible. Siempre es un fondo que generaba algunos grises respecto a la función. Una de las funciones nuestras, uno de los pilares con los que estamos trabajando tiene que ver con la transparencia. En todas nuestras actividades, si ustedes acceden a nuestra página de la superintendencia, van a poder acceder a este tipo de información. Bien, ¿para qué se crea el Fondo Solidario de Redistribución? Bueno, fundamentalmente es un reaseguro. Es un reaseguro para cobertura prestaciones médicas de baja incidencia, alto impacto, subsidiar prestaciones de los beneficiarios de menores ingresos, cuando el aporte es muy por debajo de la media de lo que es el costo médico, también subsidiar, digamos, esa inequidad. Atender desequilibrios financieros de los agentes de salud y, por otro lado, los gastos operativos que tiene la superintendencia, los costos administrativos operativos de la superintendencia, también se financian con el dinero de este fondo de redistribución. Ahora les voy a mostrar los números del fondo de redistribución, que también son públicos. Esta es una foto del mes pasado, mes de agosto. Van a ver que los ingresos del fondo de redistribución fueron alrededor de 115.000 millones de pesos. Recordemos, el fondo de redistribución se nutre del 15% del
sobre el aporte que hace a la obra social el trabajador, ¿no? Y los distintos egresos que vamos teniendo, por supuesto sintetizado, hablamos de lo que es integración, el mecanismo de integración. Para aquellos que no sepan, el mecanismo de integración es un mecanismo que se creó hace relativamente poco, si no mal recuerdo, 2017, donde dejó de ser todos los costos asociados a la discapacidad, siempre estamos hablando de las obras sociales nacionales, todo lo que tiene que ver con los gastos de discapacidad, antes eran un reintegro y pasaron a ser un subsidio. Es decir, ¿cómo es el mecanismo? El prestador le presenta la factura a la obra social nos presenta esa factura a la superintendencia, nosotros hacemos el pago de esa factura, no se la hacemos al prestador, sino a la obra social, y la obra social a su vez le paga al prestador. Es un proceso largo, nosotros estamos trabajando para achicar esos procesos, y así es la forma en que viene operando. Ese fondo, esa parte, ese mecanismo de integración, que como ven ahí son casi 85.000 millones, representó el 70 y pico % del fondo, es lo que se está llevando el fondo. El segundo ítem, que hablamos de los costos, hablamos de las salidas, los egresos, el subsidio de distribución automática. Hay ciertos subsidios, como les decía en el slide anterior, que lo que fueron creados fueron justamente para subsanar esas deficiencias respecto a aporte y costos de determinada parte de la población. Son automáticos, ¿por qué? Porque en realidad ese subsidio tiene una polinómica que automáticamente cuando entra el ingreso, los fondos, la FIP tiene esa polinómica y deriva ese fondo, esos montos, que representaron casi 52.000 millones, 44, casi 45% del fondo. Los costos de la superintendencia, que fueron alrededor de 3.000 millones, 2 y pico %, lo que son los fondos, los costos de la superintendencia está regulado, no deberían superar el 3 y pico %, con lo cual estamos trabajando en ese sentido bastante bien. Y el remanente, cuando hablamos de remanente, es lo que queda, básicamente, es lo que es surge. Vieron que es justamente el reintegro, que era el primer punto que les había mostrado en el slide anterior. La cobertura de las prestaciones médicas baja incidencia, que es el reintegro al costo de la obra social, solo representó 4.500 millones de pesos. Es decir, este cuadro muestra, bueno, no menor, y habrán visto que el resultado del mes fue negativo. Ingresos versus egresos, el mes de agosto resultó negativo. La pregunta es cómo hicieron la diferencia. Bueno, determinados meses del año, sobre todo cuando hay el pago de aguinaldos, los ingresos se incrementan y ahí nos permite tener un fondo, un saldo, que es lo que nos va permitiendo de alguna forma cubrir los negativos. Pero esto es una foto real del mes pasado de lo que es el fondo de redistribución. Está muy claro que se está llevando un porcentaje muy alto del fondo, el mecanismo de integración. Uno de los temas que venimos trabajando muy fuerte es analizar ese mecanismo de integración. El objetivo, como yo les decía, como uno de los objetivos principales, es que la prestación, es decir, el aporte del trabajador, del beneficiario, llegue a la prestación. Y entonces estamos analizando qué está pasando, por qué hay tanto desvío y por qué va creciendo. Porque además, la mala noticia es que este fondo va creciendo. Acá les incorporé un gráfico donde muestran cómo en distintos años, cuánto representó del fondo total lo que es el mecanismo de integración. Tomé el mes de septiembre, es el mes actual, y los ingresos son proyectados. Nosotros durante el mes recibimos aportes, con lo cual hacemos una proyección. Septiembre figura como proyectado, no es un número cerrado, pero van a ver cómo va incrementándose. El mecanismo de integración es como les contaba, hizo que las obras sociales, cuando reciben la factura de los prestadores, son los responsables por controlar que esa factura sea correcta, que realmente corresponda y que esa prestación sea lógica, sea
real. Cada obra social debería tener su equipo multidisciplinario que debería evaluar de qué forma es atendido ese beneficiario, de qué forma está accediendo a los servicios, pero el hecho de que ese monto, ese costo para la obra social sea cubierto por el fondo de redistribución, es como que si lo pagara otro, ¿no? La sensación de la obra social es, bueno, en definitiva lo paga otro. Es como si pasásemos los semáforos en rojo y la multa la pagara otro. Bueno, probablemente pongamos menos atención en pasar el semáforo en rojo. Bueno, un poco estamos viendo eso y venimos trabajando y a partir de eso venimos regulando distinto. Hace poco sacamos una normativa donde hacemos hincapié en que estamos fiscalizando de qué forma las obras sociales están controlando y realmente verificando que esto ocurra o no. Lamentablemente la superintendencia, como la recibimos, yo les contaba que no cumplía con los objetivos fundamentales, realmente no los cumplía, y por otro lado nos encontramos con una superintendencia con carencia de datos. Hoy más temprano se hablaba mucho de información, ¿no? Y decían, bueno, para poder gestionar necesitamos información. Para que haya información necesitamos datos previamente, ¿no? Para convertir el dato en información. Bueno, lamentablemente no contábamos con información. Con sistemas muy antiguos, ineficientes, en muchos casos, por ejemplo, en lo que tiene que ver el análisis de estadísticas, de prestaciones, de prácticas, de tendencias, hacía 2 años que no se procesaban directamente, no había gestión de ese tipo, con lo cual nos resulta bastante complejo implementar medidas que queremos hacer, porque yo les decía, el sistema de integración, donde nosotros recibimos esa factura y nosotros después hacemos el pago, el sistema con el que gestionamos ese pago es un sistema que no fue concebido para controlar. De hecho, encontramos, y en forma manual, imagínense, estamos hablando de mucha cantidad de documentación, de datos, en forma manual controlábamos y vimos una cantidad de facturas, por lo menos que no cumplía con los requisitos básicos que debería contar una factura. Muchísima cantidad de facturas manuales. Hoy factura manual no debería existir, sin embargo existían. ¿Por qué? Porque el sistema con el que gestionamos era un sistema que fue concebido para pagar, no para controlar. Quienes más o menos tenemos una historia en sistemas sabemos que implementar un sistema no es tan sencillo y en ese proceso estamos y tratamos de ser lo más posible, lo más rápido posible. Pero estamos en ese proceso justamente de trabajar sobre todo con el mecanismo de integración por lo que representa. Esto no quiere decir que nosotros no queramos reducir los fondos para los discapacitados. No. La persona con discapacidad tiene sus derechos y merece la cobertura que se merece. Pero estamos viendo distorsiones que nos generan alguna duda respecto a si están recibiendo el servicio aquellos que a lo mejor no son discapacitados o hay algún otro tipo de desvíos. Bueno, esto es básicamente un poco una conclusión de la super. No fiscalizaban. Cuando hablamos de no fiscalizar, nosotros comenzamos a pedir información. Yo les decía, no teníamos datos. No teníamos, por ejemplo, de las empresas de medicina privada, no teníamos balances, no teníamos padrones, no teníamos estados contables, no había información directamente. Lo que son las obras sociales, muchas de las obras sociales no cumplían tampoco con enviarnos los datos, la información que también nosotros requeríamos, la superintendencia requería, con lo cual iniciamos todo un proceso de reordenamiento. Empezamos a hacer auditorías, en el caso de las obras sociales estábamos haciendo entre 2 y 3 auditorías semanales. Originalmente hacíamos las auditorías sin avisar, después nos dimos cuenta que la verdad que no ganábamos nada, con lo cual les avisamos con anticipación que vamos a hacer la auditoría. Tenemos el plan de auditorías y vamos a ir llevándolo a las auditorías a todos, porque realmente no hay un tema de subjetividad respecto a cuáles hacemos o cuáles no, sino simplemente lo que queremos es ordenar una institución, un organismo que estaba desordenado, que no cumplía sus funciones, con 1.300 empleados, ¿no? Cuando empezamos éramos 1.300, ahora somos algunos menos. ¿Y todo esto para qué? En realidad para defender los derechos de los beneficiarios. En definitiva, lo que pretendemos al fiscalizar, lo que queremos es garantizar que el beneficiario reciba lo que le corresponde. Y esa función que también tiene la superintendencia, que tiene que ver con recibir los reclamos de todos los beneficiarios, era algo que realmente venía
siendo muy poco eficiente. Cuando una persona presentaba un reclamo, ese reclamo entraba en la famosa burocracia del Estado. Había 13 pasos cuando una persona hacía un reclamo para que realmente llegara al último escalón, digamos. Podía durar años. De hecho, me tocó liberar, digamos, algunos sumarios que venían previamente al poco tiempo que asumí, febrero, marzo, eran sumarios que habían iniciado por un reclamo prepandemia. Nosotros, lo que acá estamos hablando es salud. La salud no es algo que pueda postergarse en muchos casos. Bueno, nosotros en aquel momento todavía veníamos con trámites muy antiguos, muy lentos. Entonces, también hicimos todo un proceso interno. Por un lado, lo que hicimos fue una reestructuración. Reducimos la estructura orgánica, eliminamos 3 gerencias, eliminamos 5 subgerencias, eliminamos 12 coordinaciones. Tratamos de hacer un organismo un poco más ágil, un poco más eficiente. Ese proceso de 13 pasos hoy está reducido a 5. Y lo otro que hicimos fue empezar a, como decía, sancionar y fiscalizar, y como resultado de desvíos que pudiese haber, sancionar, porque no había sanciones. Durante todo el año 2023, año pasado, el organismo de la superintendencia no hizo una sola sanción, 0 multas, 0. Como que todos los organismos estaban trabajando correctamente. Claro, no había control, entonces no había sanción. Nosotros lo que hicimos fue un nuevo esquema de sanciones. Además, las sanciones tenían valores irrisorios. Para que tengan una idea, había un mecanismo donde al final de esos 13 pasos, si finalmente el agente de salud cumplía con lo que debía, a lo mejor la cobertura de un parto que había pasado hace 3 años, ese sumario, si ese organismo hacía un pago voluntario, bonificado al 50%, el sumario desaparecía. Febrero, marzo de este año, ese blanqueo de sumarios tenía un costo de 35.000 pesos. Esto es real. Bueno, obviamente nosotros dijimos, si queremos ordenar esto y pretendemos que los agentes de salud cumplan con lo que deben cumplir en beneficio de los beneficiarios, tenemos que tener herramientas de castigos, de sanciones. No es nuestro espíritu recaudatorio, no es que ponemos el control de velocidad después de la curva para ver a quién engancho. No nos interesa. Lo que nos interesa es que se cumpla lo que se debería cumplir. En eso estamos. Cuando hablaba de multas, yo le decía, el año 2023 no hubo ninguna multa, el año 2022 hubo 4, el año 2021 0 multas. Hoy ya multiplicamos casi por 30 el monto de multas que se cobró de los últimos 4 años. En 7 meses, por 30 lo que se cobró de multa en los últimos 4 años. Bien, paso al siguiente. Bueno, y yo le decía, bueno, ¿cómo encontramos la superintendencia? ¿Qué hicimos? Algunas de las cosas estas seguramente ya las mencioné. El primer punto tiene que ver con la esencia de lo que estamos buscando, que tiene que ver con crear el ámbito para que pueda haber una competencia entre los agentes de salud. Las triangulaciones es lo que yo les mencionaba también hace un rato, ese costo de triangulación obligatorio, innecesario, que agrega un costo que en algunos casos va entre el 4 y el 8 o 9% del costo de un plan que quedaba en el camino y no le agregaba ningún valor, es simplemente un costo que absorbía el beneficiario. El primer año de aporte, antes estaba el beneficiario obligado en su primer año a quedarse en su obra social, digamos, de origen. Hoy no, tiene la libertad para hacer ese traspaso. Es muy importante que todos los beneficiarios sepan que está la libertad de elegir para hacer su traspaso y que no es cautivo de ninguna obra social. Yo les decía, bueno, el fin de los controles tiene que ver con por un lado el decreto, por otro lado liberamos lo que es los copagos, porque es parte del producto. Lo que queremos es generar el ámbito para que compitan libremente. Los copagos o coseguros, en el caso de las obras sociales, son parte del producto que están ofreciendo, con lo cual si liberamos el valor de la cuota, también liberamos el valor del copago o del coseguro. Hace relativamente poco también liberamos la posibilidad
de incrementar valores informándolo previamente, si son planes con copagos o sin copagos, y la posibilidad de diferenciar esos valores también por región, depende de la región en que se desenvuelven, porque hay realidades distintas y es una forma de regular un sistema que siempre se reclamó de parte de distintos actores, la desregulación. Bueno, estamos yendo en ese camino porque lo que pretendemos es que compitan, ¿no? Después, bueno, la auditoría ya les conté, las obras sociales, hubo intervenciones, en algunos casos detectamos desvíos importantes en algunas obras sociales, con lo cual hicimos una intervención, nombramos un administrador provisorio y después, según normativa, el Poder Ejecutivo norma a la intervención con la idea de regularizar la situación de esa obra social o, si no es sustentable, liquidarla. Hay algunas obras sociales que estamos en evaluación, la fiscalización de las empresas de medicina privada que les conté. Cuando vimos el tema de los subsidios automáticos, modificamos un subsidio que había, que era un subsidio que recibían aquellas obras sociales que tenían menos de 5.000 beneficiarios. Recibían un monto importante, estaba subsidiado que sean una obra social chica. Es como un subsidio a la ineficiencia, ¿no? Es un subsidio. Justamente todos los que estamos en este salón más o menos entendemos que el mercado de salud, que realmente es un mercado solidario donde los sanos de alguna forma bancan a los enfermos y que se necesita un volumen importante. Bueno, había un subsidio muy importante a aquellas obras sociales chicas. Claro, esa obra social, si tenía 4.990 beneficiarios, cerraba la puerta y si entraba uno le pegaba un tiro, porque decían, pierdo el subsidio, porque aquel que tenía más de 5.000 cobraba muchísimo menos dinero que el que tenía menos de 5.000. Bueno, ese subsidio lo modificamos en la idea de ordenar, regularizar el sistema. La simplificación del proceso de reclamos de beneficiarios ya lo comenté, el valor de las multas también lo comenté, y el tema de la transparencia es uno de los temas que más estamos haciendo hincapié. El tema del recupero les conté que lo estamos transparentando, pero el concepto de transparencia va más allá de esto, de este concepto. Ustedes hoy se ingresan a la superintendencia y pueden acceder a los planes y costos o valores de los planes de las distintas empresas de medicina privada, porque la idea es que puedan acceder y verlo y poder elegir. Estamos en proceso de desarrollar un sistema que permita una comparación un poco más automática, que justamente esa competencia sea abierta. Una normativa que salió hace relativamente poco, donde queremos que la factura que recibe el beneficiario tenga la apertura y realmente se sepa cuáles son los conceptos que está cobrando, que está pagando, mejor dicho, cuál es el costo o el valor de su aporte, cuánto es mi aporte, cuánto queda en el camino, cuánto realmente se recibe la empresa de medicina privada y cuál es el costo y el desagregado de los conceptos. Bien, y por último, y acá ya casi no tenía tiempo, ¿qué estamos haciendo? Claramente el sistema de salud está en crisis, lo venimos escuchando toda la mañana, seguramente lo van a escuchar a la tarde. Hace 10 años, quienes estábamos en el sistema de salud, muchos de ustedes decían este sistema no es sustentable en el largo plazo. Hace 3 años decíamos el sistema no es sustentable en el mediano plazo y hoy todos sabemos que el sistema no es sustentable. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Bueno, en modificar el sistema. Desde la superintendencia y en nuestro ámbito, ordenar y hacer cumplir las cosas como deberían ser, por normativa. Y grandes temas, conceptos que venimos trabajando, y muchos se han mencionado esta mañana, porque seguramente si entre todos nos sentamos, hacemos un diagnóstico, vamos a coincidir seguramente el 90% de las cosas del diagnóstico. Estamos revisando el programa médico obligatorio. Hoy se habló mucho, venimos hablando mucho. Es algo que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Yo les decía, si decíamos que esto no es sustentable, pero ¿qué pasó en el camino? Y la realidad es que en el camino, y estamos hablando de salud, se fueron poniendo curitas, ¿no? O alguna aspirina. Esto necesita cirugía mayor. El PMO fue muy bueno en su momento, funcionó muy bien. Nosotros estamos con el PMO de emergencia del 2002. La palabra emergencia está asociada a un momento puntual. Cuando hablamos de emergencia, bueno, estamos del 2002 teniendo una emergencia sanitaria y evidentemente en el camino no se dieron las condiciones, las situaciones, las decisiones necesarias para la transformación.
en eso estamos. Todo lo que tiene que ver, hoy se habló mucho de medicamentos de alto valor, se va a seguramente seguir hablando. Prescripciones de alto precio, lo estamos trabajando, lo estamos viendo. A fin de año ya es obligatorio lo que es la prescripción electrónica. Es un primer paso, es muy importante, nos va a permitir tener información, gestionar desde otro lugar. Fondos sobre redistribución, ya hablé bastante, les mostré números. Si no lo hacemos, yo como mínimo voy a dejar de cobrar el sueldo, porque la super no va a tener el dinero para cobrarlo, pero es mucho más complejo que eso. Y todo lo que tiene que ver con el mecanismo de integración asociado al fondo de redistribución. Y otro de los puntos que también está en el listado de temas, y hoy se mencionó bastante, tiene que ver con la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías, que también hoy se mencionó, y es otro de los puntos que tenemos en nuestra lista de temas. Creo que esta es la última. Bueno, esto es una sintetización. Una síntesis del objetivo de modificar la gestión ineficiente del Estado y una cultura de actuar de los privados que lleva años. Todos tenemos resistencia al cambio, todos somos humanos, hay quienes más, quienes menos, pero la resistencia al cambio es humano y es donde estamos nosotros. Modificar el sistema, todos coincidimos que hay que modificarlo. Ahora, sin duda, ese cambio va a implicar nuevas formas de trabajar y dejar de hacer cosas que hay que hacer, y todos tenemos resistencia, más allá de los intereses que pueda haber en particular. Cuando hablamos del sistema privado, hoy estuvieron mostrando muy claramente las tendencias, los gráficos respecto a costos y respecto a ingresos, y varias de las empresas de salud se han transformado a lo largo de los años en empresas más de un negocio financiero que de un negocio de servicios. Por espíritu, por necesidad, no importa, pasaron a ser un negocio financiero. Bueno, eso va a haber que cambiar. Actualmente, naturalmente, está cambiando. El hecho que la inflación va descendiendo, ya eso va permitiendo, va obligando, digamos, la necesidad de dejar de pensar en un negocio financiero, porque ya no es tan financiero. Pero además nosotros desde la Super lo que queremos es que vuelva a ser un negocio de servicios y no financiero. Hasta acá creo que es la última. Sí, perfecto. Les agradezco mucho la atención y la disposición. Muchísimas gracias. Despedimos al licenciado Gabriel Oriolo, Superintendente de Salud de la Nación. Pasamos inmediatamente a la siguiente presentación, que es la mesa titulada La situación económica del sistema de salud, la pobreza en un país rico y cómo ésta impacta en la salud de las personas, a cargo del señor Héctor Daer, secretario general de la CGT y secretario general del gremio Sanidad. Presentará esta mesa el contador Jorge Erros, secretario de ACAMI. Ya queda con todos ustedes Jorge Erros. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, agradecerle en nombre de ACAMI a Héctor su presencia. Él siempre ha sido muy consecuente con la institución. Cada vez que se lo ha invitado, él ha hecho un alto en su actividad para poder estar presente. Así que en nombre de ACAMI, muchas gracias. Ya el título de la mesa señala lo complejo de la situación. Estamos hablando de la pobreza, donde recientes mediciones de la UCA la ubican en el orden del 52%, con una indigencia del 17%, con lo cual pensar que eso no afecta a la salud es una inocencia. Es decir, evidentemente hay un impacto serio, ya sea en los determinantes de la salud, como en el poder adquisitivo de la gente, que en meses anteriores ya se ha señalado que ha habido una caída del 25% en los últimos 15 años en el PBI individual de la gente, y eso evidentemente no podemos pensar que no tenga una afectación. Por eso se lo ha convocado a Héctor, que es un profundo conocedor del tema. Así que, antes que nada, te querría preguntar, ya que has estado con el Papa recientemente, si nos podrías comentar un poquito cómo ha sido esa visita y qué te ha comentado sobre
que me imagino que este tema se ha comentado. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación, por la confianza de que uno pueda venir y dar su opinión. Sí, estuve con Francisco, fue la primera visita institucional que tuvo la Confederación General del Trabajo. Lo vi personalmente muy bien, preocupado por la situación social, preocupado por la falta de eje en el trabajo. Nos pidió resaltar la dignidad del trabajo como eje vector de una sociedad y, por supuesto, defender la justicia social. No les puedo traer la bendición de él porque no soy portador de eso, pero sí, no nos dio plena seguridad, pero sí nos dijo que él quiere venir y, si Dios quiere, este año estará con nosotros acá en Argentina, así que para nosotros fue una gran alegría haber compartido eso. Quiero arrancar criticando el título. ¿Por qué criticarlo? A ver, primero Argentina, cuando nos planteamos un país rico, Argentina es un país rico si lo hacemos rico con desarrollo, si lo hacemos rico con valor agregado, con producción, etcétera, etcétera. Para que tengamos una idea de opuestos, Argentina es, en términos de riqueza per cápita natural, incluimos el agro, el litio, vaca muerta, etcétera, etcétera, es 1/10 de lo que es Noruega, que sería el otro extremo, ¿no? El país con mayor riqueza natural per cápita. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que partamos de la base de que un país solamente con las riquezas naturales como la Argentina no cierra. Primer problema para saber a dónde hay que ir para resolver las cuestiones de la pobreza. Por supuesto que después tenemos un montón de cuestiones que están atadas, interrelacionadas entre lo que es la pobreza con el sistema de salud. Digamos, todas las sociedades que puedan plantearse un desarrollo hacia adelante tienen que tener garantizados 2 cimientos muy fuertes, que son el sistema educativo y el sistema de salud. Por supuesto, tienen una integración en la relación. Ningún chico que esté falto de proteínas va a poder tener un desarrollo educativo, y ningún chico que no esté sano va a tener un desarrollo educativo tampoco, ¿no? Digamos, me parece que esas cuestiones, perdón, la anterior era que si uno no incorpora conocimiento, tampoco va a tener la posibilidad de realizarse socialmente, y la pobreza lo va a ir llevando a los conflictos de salud propios de la mala alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Ameritaba una explicación un poquito más larga la anterior. Pero en este contexto, nosotros tenemos que plantearnos cuestiones de salud que no pueden partir de la resignación. A ver, yo quiero ser muy franco. Escuché 4 veces la frase "no hay plata". Entonces, cuando uno se pregunta, digamos, no hay plata, o sea, el equilibrio fiscal no lo vamos a discutir, pero el término no hay plata no nos puede llevar a una resignación, porque bien lo vimos en gráficos que nos fueron planteando sobre todo los prestadores, que son los que tienen ese bache mayor entre el financiamiento
lo que incorporan a través del cobro, sus prestaciones, de las prestaciones que brindan y los costos, esa brecha no se va a cubrir si no discutimos la plata. Acá tenemos que dejar de ser inocentes o de ser temerosos y plantearnos que la salida es reestructurar el sistema si no se lo financia. Esto no es magia. Esto no es magia. Esto no es magia. Y yo les aclaro que ese 40% de diferencia, si se consolida, el 40% de los que están acá desaparecen, quedará un sector privado mucho más chico y el resto va a desaparecer. Digamos, entonces, lo que tenemos que plantear es el realismo. El realismo es que el jubilado pobre tiene más demanda de prestación médica. Y si encima el PAMI, en vez de ir acompañando el costo de salud o la inflación, aunque sea como mínimo, está por debajo, es muy probable que también no solo tenga un problema de subsistencia y que caiga en un proceso de enfermedad, sino que el sistema de salud lo va a atender mal. Entonces, estas son las cosas que hay que discutir. Digamos, si no nos planteamos que el PAMI tiene que tener mayor financiamiento para los prestadores, la estamos pifiando. Ustedes fíjense lo que se paga por día en un geriátrico el PAMI y a partir de ahí pregúntense cuántos adultos mayores se llevarían a su casa por esa plata, ¿no? Entonces, esto lo pongo de ejemplo para ponerlo en un título, de plantearnos el tema de fondo. La tecnología médica, acá hubo un gráfico que habló de hace 10 años, la evolución de los últimos 10 años. Hace 25 años no existía este tipo de tecnología, vía monoclonales, etcétera, etcétera, estas moléculas nuevas que aparecen, ¿no? Y a partir de ahí, fíjense que no hay más desarrollo de antibióticos, no hay nuevas generaciones de antibióticos, solamente va todo desplazado hacia otra tecnología que genera costos siderales, ¿no? Y que no son contemplados. Entonces, aparece la Agencia de Tecnología Médica como una interpretación de decir, bueno, puede ser que esto tenga freno. Si vamos al rigor científico, es muy probable que toda esa medicación, aunque monopólica, aunque abusiva en el precio, etcétera, etcétera, cure a las personas. Entonces, en ese equilibrio, y si no es oponible a la justicia, es muy probable que no encontremos el camino definitorio. Yo soy bastante pesimista en creer que una droga que cura, una droga que genera beneficios para la persona y que tiene un precio absolutamente exorbitante, desmesurado y que no lo vale, pero está en el mercado, alguien diga no se lo brinden, ¿no? No se lo brinden. Por eso yo lo que creo que lo que hay que discutir en el fondo, es una normativa clara de saber qué es lo que se prescribe y por qué la industria farmacéutica, sobre todo la multinacional, que es la que monopoliza este tipo de tecnologías, no tiene esa mirada de decir, si esto no está en el prospecto, está mal indicado. No, al revés, ¿no? Vienen y nos dicen, en un país tal, en Madagascar, lo tomó una persona y le hizo bien para esto, para esta patología. Entonces, ahí es donde multiplicamos, aún sin rigor científico, el costo de esta tecnología. No me quiero extender en este tema,
pero sí quiero poner en tela de juicio cuál es el problema. Acá los salarios de los profesionales son bajísimos. Hubo alguien que habló que el médico es el principal de todos, ¿no? Yo le quiero perdonar la vida, pero le digo, el único que tiene la posibilidad de ser reemplazado por la inteligencia artificial es precisamente el médico, porque todo el resto del equipo de salud es una cuestión mucho más vivencial y humana que ir desagregando algo para llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, empecemos a hablar de todo el equipo de salud y no de dar prioridades a profesiones, porque si no nos vamos a estar equivocando y no vamos a ver el problema. Este es un defecto de haber escuchado a quienes me precedieron, sinceramente, pero bueno, vine temprano, ¿qué voy a hacer? Vuelvo al tema del financiamiento, ¿no? Se habla de el financiamiento del sector prepago. Recién acaba el superintendente de plantear el tema del Fondo Solidario de Redistribución. Hay algunas cosas que son notables, ¿no? Yo me voy a ir 2 meses para atrás. En el mes de junio, por discapacidad, el fondo pagó 71.000 millones de pesos. El PAMI pagó 9.800 y la ANDIS, o sea, el Estado, pagó 19.700. Fíjense en la relación de la cobertura, cómo es que todo se cuelga, se termina colgando del fondo de redistribución, generando una cuestión abusiva, ¿no? Producto de algo que lo acaba de decir el superintendente, que es esa automaticidad en el cobro de las prestaciones y que ahora achicaron los plazos, pero a los financiadores nos dejaron adentro 1 mes, ¿no? Porque nos pasan achicando los plazos del tramiterío y de los pagos y nos van a quedar algo colgado que si no se resuelve en este mes va a ser un problema para todos los financiadores. Después hay otra realidad. Si la superintendencia gasta 2.600 millones de pesos en su administración y tiene 4.000 y pico para repartir para lo que fue creada, digamos, hay algo que anda mal. Hay algo que anda mal. ¿No será que el Estado se tiene que hacer cargo de la educación de la discapacidad e incorporar a la educación de todo el sector vinculado a la discapacidad a un sistema pedagógico? ¿No será que el transporte tiene que ser también parte de una mirada del Estado y sacarlo del sistema de salud? Digamos, me parece que hay que discutir los temas, porque si no, pasa lo que nos vino pasando. Se legisló por patología sin la contraprestación de financiamiento adecuado, entonces aparecían cosas, ¿no? A tal punto que esta versión de que el dinero es infinito, me parece que es la más ilógica y la que no debemos comprar, ¿no? A mí me gustaría también que a la superintendencia no solo la sostengamos las obras sociales, sino que la sostengan las prepagas también, con un aporte. Así empezamos a generar todos un marco equitativo de la cuestión, porque todos somos beneficiarios de ese fondo y solo lo aportan quienes están adentro de la seguridad social.
Cuando hablamos de cómo repercute el financiamiento en el sistema, nos damos cuenta de qué nos pasa. Hoy el ministro hablaba de las guardias. Jorge le reclamó mejores salarios para las guardias, o mejores pagos para las guardias privadas. La realidad es que tenemos que hablar del financiamiento del sistema, digamos. No me acuerdo quién fue, pero fue claro en analizar la caída que tuvo el Producto Bruto Per Cápita, que es el que tiene relación directa con la inversión en salud, ¿no? Y aparte de ese diferencial entre la inflación y la inflación en salud, entonces si no discutimos cómo cubrimos eso, va a ser muy difícil que hablemos de cómo nos reestructuramos, porque ¿saben qué? El verso de que tenemos que ser más eficientes viene desde hace mucho, y todos ustedes saben, porque administran o son parte o tienen algo que ver con una empresa de salud, que los números no dan. Entonces, quienes creemos que tenemos que tener un sistema universal, y acá doy una opinión muy subjetiva, hay que sostener el sistema universal, y en el marco de cuanto más solidario sea ese sistema universal, mayor posibilidades de equidad va a tener el pueblo argentino. Tenemos que también plantearnos en el debate político cómo resolver estos temas y cómo resolver el tema de financiamiento. Digamos, por eso digo, tengamos cuidado cuando nos subimos al eslogan "no hay plata". Tengamos cuidado porque no es ir en contra de principios macroeconómicos, es la discusión sobre cuáles son las prioridades que tenemos que tener en nuestra sociedad. Y la salud es una prioridad para nuestra sociedad. Y nosotros que somos actores del sistema, tenemos que entenderlo. Porque si no vamos a girar alrededor de decir, bueno, a ver cómo yo esto, cómo yo lo otro. Es verdad, otra cosa que dijo el superintendente, que muchas empresas financiadoras resolvían el desfasaje que le generaba la prestación de salud en el sistema financiero. No sé si está bien o está mal, pero la realidad es que lo que hacían era resolver las cuestiones que no les cerraban en salud, las resolvían a través del sistema financiero. Y esto no solo lo hicieron algunas empresas, sino lo hizo hasta la superintendencia en el gobierno anterior, en el anterior, etcétera, etcétera. Y si no, fíjense toda esa rueda de bonos y demás que existían con los fondos cuando tenía algún superávit el fondo de redistribución. Entonces, si se subsanaba con un tema metiéndose en el sistema financiero, es porque está faltando dinero. Entonces, Ricardo lo decía cuando arrancó. Dice, todos nos acostumbramos que a partir de la emergencia sanitaria, bueno, no pagamos cargas sociales, total la AFIP no nos demanda. Bueno, ¿y cómo se sale de eso? ¿Y cómo se sale que tenemos parte del salario con un pedazo no contributivo para poder sostener esto? Y acá el Estado tiene que poner una mirada y tiene que encontrar la salida. Porque no hay otra posibilidad.
No hay otra posibilidad. Si no, va a ser un sistema donde van a quedar arriba de la meseta muy pocos establecimientos. Muy pocos establecimientos. Cuando estamos hablando de estos temas, estamos hablando, a veces parecería de que hablamos solamente de las grandes ciudades, y ustedes, si recorren el país, van a encontrar clínicas en el interior del país, porque siempre hay una más chiquita o una más grande, con poca complejidad o con mediana complejidad, pero se han multiplicado y son nada más ni nada menos que profesionales que se fueron emancipando a lo largo también del crecimiento de la seguridad social y del crecimiento del sistema de financiamiento a lo largo y ancho del país. Entonces, yo les vuelvo a decir el tema, digamos, lo que tenemos que discutir son aranceles como la gente para las principales obras sociales, digamos, pero tiene que ser una prioridad en la mirada del Estado. Tiene que ser de este gobierno, del anterior o del que venga. No importa el color. Esto mismo lo dijimos cada vez que pudimos hablar frente a ustedes. Y el tema de la tecnología médica, hay que también sentar a los actores, sobre todo los que tienen esas pocas drogas monopólicas, ¿no? Y con transparencia resolver los temas. Argentina paga, o mejor dicho, a Argentina le entran medicamentos más caros que en la región, no por impuestos, entran al país a 100 y en Chile entran a 40. ¿Saben por qué? Porque en Argentina siempre hay un tercer pagador. O lo paga el Estado, o lo paga la obra social, o lo paga la prepaga, o lo paga quien lo pague. En Chile, el que no tiene la plata en el bolsillo no recibe el medicamento. Entonces, ahora, ¿por qué allá vale esto y acá vale mucho más? Esto también hay que interpretarlo. Pero esto no es un tema de libre mercado, Esto es un tema de un rol que hay que establecer pautas claras para que esto se pueda discutir. Si no, vamos a estar... perdón. Tengo un montón todavía, pero, a ver, digo, la verdad que me trajeron a hablar de la pobreza. A la pobreza la conocen todos, la sufrimos todos, y su vinculación con el sistema de salud es lo que estoy diciendo, ¿no? Sostengamos el sistema de salud universal, que sea lo más solidario posible. No compremos el error de que todos somos un individuo, sino que tengamos en claro que todos aportamos a un sistema de salud. Porque cuando nos hacemos portador de ese pedacito de aporte que tenemos y creemos que eso es solo mío, eso es parte de un sistema mucho más amplio, que podrá ser competitivo, etcétera, etcétera, con toda la modernidad que le han puesto últimamente, pero la realidad es esa. Aportamos a un sistema de salud. Y ese sistema de salud, para que sea universal, tiene que estar interactuando entre los distintos subsectores. Y también tengo que ser crítico con algunas provincias cuyos aranceles del sector público superan muchísimo a los del sector privado, haciendo un uso abusivo
sobre la seguridad social. Y también les quiero decir que no puede ser que en algunos lugares, en algunas ciudades medianas, haya una carterización y que se impongan costos prestacionales que el sistema no los puede pagar. Y se los digo desde la seguridad social. No hay posibilidades que si el dinero no alcanza, se pueda cumplir con todo. Entonces discutamos la forma de qué manera se puede lograr el financiamiento acorde para que todos los argentinos y las argentinas sigan teniendo un sistema de salud que los atiende y que lo demostró en la pandemia, porque no hubo uno que no haya podido ser atendido cuando necesitó una cama. Y por último, una reflexión que la venía pensando mientras venía para acá. A Hugo lo conozco hace muchísimo. Hoy tiene una responsabilidad de ser presidente de la UAS. Ahí es más complicado armonizar a los financiadores con los prestadores. Algunos están de los dos lados del mostrador, otros no. Y a Ricardo, que es quien ahora asume como presidente de ACAMI. Fíjense que ninguno de los dos es médico. Y me parece que de los que hablaron acá, no sé si llegaron a 2 los médicos, sacando a los ministros. Es porque el tema médico está resuelto. Tenemos prestaciones, tenemos nivel académico, tenemos todo. El equipo de salud está resuelto. Y todo lo que estamos buscando es cómo generar una administración del sistema de salud que nos permita subsistir a esta crisis que viene desde hace rato, pero que hay que resolverla con las cartas dadas vueltas sobre la mesa, ¿no? Y en esto es el financiamiento sin duda. Y el hecho de que haya un abogado y un contador como responsables, y Jorge, vos también sos contador, así que como responsables y como actores fundamentales creo que el único médico era Santander, ¿no? Héctor. Digamos, eso nos pinta de cuál es el problema del sistema de salud, ¿no? Así que con esa mirada tenemos que tener la valentía de poner los temas arriba de la mesa, ¿no? Yo le agradezco a Jorge la sinceridad de haber puesto que los salarios tienen un 30, un 40% por debajo de lo que es el costo en salud y por debajo del índice de inflación que debe andar por el 30 y algo. Y esa es la brecha también que soportamos todos. Pero es brecha que no se puede sustentar en el tiempo, porque si no vamos a tener ni profesionales ni personas que estén dispuestas a trabajar en el equipo de salud. Así que muchas gracias, espero no haberlos aburrido de hablar en un monólogo, pero un poco, si no lo planteo como lo pienso, no sería honesto intelectualmente. Así que muchas gracias.